está siendo la recuperación económica tras la pandemia? ¿A qué escenario nos enfrentamos? ¿Qué consecuencia puede tener la coyuntura económica en las bolsas? Todas las respuestas en este nuevo capítulo de Si lo hubiera sabido. La pandemia del SARS-CoV-2 provocó una catástrofe, una hecatombe en prácticamente todos los ámbitos de la vida, incluidos, por supuesto, la economía y las finanzas. Casi de la noche a la mañana, el mundo se enfrentó a un escenario fantasmagórico. De repente se establecieron cuarentenas, toques de queda y restricciones de todo tipo. Incluso muchas empresas tuvieron que cerrar de forma indefinida. A medida que la pandemia se extendía, la estupefacción, el miedo y la impotencia se extendieron a lo largo y ancho de todo el planeta. El mundo tal y como lo conocíamos parecía estar viniéndose abajo. Y por supuesto, los mercados no fueron ninguna excepción. Tras desatarse la pandemia, las bolsas colapsaron. Wall Street, por ejemplo, registró algunas de las mayores caídas de toda su historia. 12 de marzo del 2020, el S&P 500 entra en un mercado bajista y el Dow se hunde un 10%, registrando la mayor caída porcentual en un día desde 1987. Durante este año trágico, la economía global se contrajo más de un 4%. Muchos países desarrollados sufrieron su peor recesión en décadas. El transporte internacional de personas desapareció. Más de 114 millones de puestos de trabajo fueron destruidos. Y tanto la inversión de capital como la inversión extranjera directa se desplomaron. Por momentos dio la sensación de que el mundo se estaba apagando. Sin embargo, hoy las cosas parecen completamente diferentes. Tanto que podemos encontrarnos titulares como este. United Airlines apuesta por el crecimiento post-pandemia con su pedido de aviones más grande de la historia. La aerolínea norteamericana planea comprar 270 aviones a Boeing y Airbus. Hablamos de un pedido valorado en aproximadamente 30.000 millones de dólares. Con él, y de la mano de 200 Boeing 737 MAX y 70 Airbus A320neo, United Airlines busca incrementar al menos un 30% su capacidad de vuelos domésticos. Y sí, como estoy seguro todos sabéis, las líneas aéreas fueron uno de los sectores más afectados por la pandemia. Pero ahora, poco más de un año después de desatarse el infierno, parecen listas para volver a despegar. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos es, ¿se trata de un hecho aislado? ¿En qué momento nos encontramos exactamente? Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿hacia dónde apunta la economía mundial? Atentos. El 23 de marzo de 2020, el S&P 500 tocó fondo. En poco más de un mes, la bolsa norteamericana perdió más del 30% de su valor, en poco más de un mes. Fue uno de los mercados bajistas más bruscos de toda la historia. Pero como todos sabéis, ese no fue, por fortuna, el desenlace final. Tal y como podéis ver en este gráfico, a partir de ese momento, y a pesar de que la pandemia y por tanto sus consecuencias no habían hecho más que empezar, el mercado se dio la vuelta. Y lo hizo con tanta fuerza que para el mes de agosto ya se encontraba de nuevo en máximos históricos. Desde que estallara la crisis de la COVID-19, los principales gobiernos y bancos centrales aprobaron planes de rescate y estímulo económico en una magnitud nunca antes conocida, algo que junto al masivo proceso de vacunación que se ha puesto en marcha en las principales economías explica por qué en estos momentos la OCDE apunta a un crecimiento económico global para este 2021 de al menos el 5,8%, el más rápido desde 1973. Y eso no es todo. Estimaciones privadas, como por ejemplo la del banco norteamericano Morgan Stanley, afirman que esta previsión se va a quedar corta y la elevan hasta el 6,5%. Hablamos de pronósticos coincidentes con lo que nos están diciendo la mayoría de indicadores macro, como por ejemplo los PMI o índices de gestores de compras. Para los que no los conozcáis, los PMI son uno de los principales indicadores para estimar cómo está evolucionando la actividad económica. Se calculan a partir de informaciones recabadas por las empresas sobre nuevos pedidos, niveles de producción, ocupación, stock de compras o entrega de proveedores. Se considera una de las métricas adelantadas más fiables que existen. Pues bien, lo que nos están diciendo estos PMI en las principales economías del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea, China o Reino Unido, es que estamos experimentando una recuperación muy rápida,
por momentos incluso vertiginosa. Y en cierta forma, esto es lo que explica que las principales bolsas del mundo hayan superado o estén ya cerca de sus máximos históricos. Ahora bien, tiene que haber una razón, un motor para esta dinámica. Así que os hago una pregunta. ¿Cuál pensáis que está siendo el principal catalizador de esta frenética recuperación? Pues echad un vistazo a este gráfico para entender mejor qué es lo que está ocurriendo. Tal y como podéis ver, la economía norteamericana supone casi el 30% del consumo mundial. Es decir, este es uno de los motivos que explican por qué lo que ocurre en Estados Unidos condiciona tanto al resto del mundo. Seguro que la mayoría conocéis ese viejo adagio que decía: cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Y la verdad, no parece que hoy por hoy hayan cambiado mucho las cosas. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué está ocurriendo con la economía de los Estados Unidos de América? ¿Qué podemos esperar durante los próximos meses? Pues veámoslo. Con la mayor parte de su población ya vacunada, se espera que la economía estadounidense protagonice su recuperación más rápida, ni más ni menos que desde principios de los 80. Nunca hemos experimentado nada igual. Un colapso y luego una recuperación similar al boom. No tiene paralelo histórico. Ahora bien, ¿a qué se debe esta sorprendente recuperación? Pues veréis, en buena medida la explicación está en los enormes planes de estímulo aprobados primero por la administración Trump y ahora por la administración Biden, que junto a la política de la Reserva Federal han inyectado cientos y cientos de miles de millones de dólares en la economía norteamericana. Hablamos del mayor plan de estímulo de la historia de los Estados Unidos. Planes que, por ejemplo, han incluido cosas como ayudas directas a las empresas o la entrega de cheques de dinero a la mayoría de la población del país. Y la cuestión es que estos cheques, junto a las medidas de distanciamiento social y los cierres de actividad experimentados durante el 2020, empujaron las tasas de ahorro de las familias a los niveles más altos conocidos desde la Segunda Guerra Mundial, algo que les permitió incrementar su patrimonio líquido en más de 2,2 billones de dólares. Una gigantesca cantidad de dinero que ahora tienen disponible para gastar. ¿Y sabéis qué? Fijaos en cómo lo están haciendo. Toda esta vorágine de consumo que se está desatando, junto a los planes de estímulo público y la enorme liquidez promovida por la Reserva Federal, han hecho que las empresas no se queden atrás y lancen también su particular espiral de compras. Las empresas norteamericanas están comprando máquinas, vehículos, ordenadores, software, de todo. En este gráfico podéis ver el repunte casi vertical de la inversión empresarial, algo que según datos del Departamento de Comercio no se veía desde los años 90. Pero ahora bien, un momento. No se trata solo de Estados Unidos. Tal y como hemos visto antes, la potencia norteamericana sigue siendo el principal motor de la economía global. Así que toda esta rápida recuperación está siendo un gran negocio para empresas de todo el mundo. Los consumidores norteamericanos han sacado la chequera y están inundando de dinero el mercado mundial, lo que a su vez está alimentando la recuperación del resto de las principales economías del mundo, desde China a la Unión Europea. Así que, como veis, todo apunta a que, al menos a nivel económico y empresarial, la crisis del coronavirus puede quedar atrás muy pronto. Y de hecho, ahora el riesgo que muchos expertos plantean es la posibilidad de sufrir un excesivo recalentamiento o un repunte de la inflación. En cualquier caso, como vimos en un pasado vídeo aquí en Si lo hubiera sabido, las bolsas históricamente han respondido bien ante este tipo de escenarios. Y desde luego es muy probable que la recuperación tan rápida que estamos experimentando se termine traduciendo en beneficios empresariales al alza, lo que en principio tiene que ser bueno para la renta variable. Siempre sin olvidar que la renta variable conlleva riesgo y que precisamente por eso conviene consultar con profesionales. Pero dicho esto, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo crees que marchará la economía durante los próximos años? ¿Cuál crees que es la mejor forma de aprovechar esta especie de despegue económico? Déjanos tu respuesta en los comentarios y, muy importante, no olvidéis suscribiros a este canal para estar al tanto de todas nuestras nuevas actualizaciones. Un saludo y hasta la próxima.